Buenas tardes, amigos y hermanos de los 6 continentes de habla hispana. En esta hora tan importante, queremos desarrollar un tema que consideramos de suma importancia y tiene que ver exactamente con ese evento que le da sentido a la iglesia cristiana, que te da sentido a ti y que me da sentido a mí. Queremos orar para que el Señor nos ilumine a través de su santa palabra. Querido Señor, en esta hora estamos nuevamente dispuestos a escuchar tu voz, a gozarnos en tu palabra y en tus promesas. Pedimos tu dirección y que el navegar esta tarde por las páginas sagradas de tu libro podamos ser edificados y que nuestra fe pueda ser renovada en tus promesas. Ilumínanos, Señor, y ayúdanos a recordar todo lo que hemos estudiado y a la vez que tú nos puedas clarificar para hacer la ponencia de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos estudiar un evento maravilloso y tal vez el término glorioso, cualquier término que utilicemos es pequeño es pequeño en importancia al evento que sucedió. Llegado el cumplimiento del tiempo, dice Pablo en Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Y llegado también el cumplimiento del tiempo, que el Señor Jesús vivió una vida sin pecado, tuvo que morir para pagar el rescate por la humanidad. Y aquel viernes en la tarde Jesús tiene que morir. Y la muerte de Jesús fue una muerte cruel, cruenta. El Señor Jesús lloró a la hora de morir. Y lloró porque simplemente el Maestro no estaba muriendo la muerte natural. Estaba muriendo la segunda muerte para que tú y yo no tengamos que morir eternamente. Pero el tercer día o al tercer día, Él se levantó victorioso de la tumba. Caminó en medio de los 100 soldados romanos que lo custodiaban. La piedra se movió y Jesús volvió nuevamente a la vida. En cumplimiento de lo que Él había dicho, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y ese poder lo recibí de mi Padre. En el momento que Jesús resucitó, junto con los cuerpos de santos que se levantaron, la Biblia no dice el número, no dice la cantidad. Eso son la primicia o las primicias de los que habían muerto. Y Jesús asciende al cielo con las primicias para presentarlas delante del Padre. Y le dijo al Padre, Padre, hecho está. Hemos cumplido la misión. Hemos rescatado al mundo que tú creaste que se había perdido.
le hemos arrebatado el imperio de la muerte al diablo. El diablo quedó definitivamente derrotado. El Padre aprobó lo que el Señor Jesús le presentó, lo que Jesús hizo durante 33 años y medio en esta tierra. Luego, el Señor Jesús desciende y está con sus discípulos según Hechos capítulo 1, versículo 3 en adelante, 40 días, dándole las últimas instrucciones. El libro de Hechos lo escribe el evangelista Lucas. Es una continuidad del libro de Lucas. Y allí claramente dice que Jesús estuvo 40 días más sobre la tierra, pero primero tuvo que presentarse ante el Padre. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque el libro de Mateo, el capítulo 28, habla de la resurrección de Cristo. Y cuando Jesús resucitó, fue el momento cuando dijo: toda autoridad me es dada, en el capítulo 28, versículos 19 al 20, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lucas registra también la resurrección y los eventos posteriores a la resurrección. Se le apareció a Cleofas, a 2 discípulos en camino a Emaús. Apareció al grupo de los 11 que estaban por temor de los judíos, estaban encerrados. Jesús entró, comió con ellos y luego desapareció. Aquellos 2 discípulos, dice: ¿acaso no ardía nuestro corazón en el camino cuando hablaba con nosotros? Jesús le mostró las escrituras, los salmos, los profetas, y les contó todo lo que las escrituras decían de él. El libro de San Juan, el libro teológico, el capítulo 20 y el capítulo 21, 8 días después, Jesús llega allí al lago donde los discípulos estaban pescando nuevamente, habían vuelto a su antiguo oficio. Y Jesús encuentra a los discípulos pescando y les dijo: echen a la derecha sus redes, 153 peces y más, una cantidad alarmante en una hora cuando no había peces. Y Pedro se dio cuenta que ese era el maestro. Ya había resucitado, ya habían transcurrido 8 días. Y así sucesivamente el Señor Jesús se les apareció a los discípulos, a las personas. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 3 al 7, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5, y que apareció a Cefas. Cefas es el apóstol Pedro, y después a los 12. Ya ellos habían elegido al número 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el versículo 8, impresionante. Y al postrero de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí. El apóstol Pablo, quien escribe la primera carta a los Corintios, está certificando que Cristo también le apareció a él. Apareció a 500, a todos los apóstoles, le apareció también a Pablo. Y cuando leemos el capítulo 1 y el capítulo 9 de Primera de Corintios, del 1 al 15, yo soy libre, soy apóstol, he visto al Señor Jesús. A Pablo nadie le echa cuento. Recuerden que el apóstol Pablo era un miembro del Sanedrín, era un rabino, era un psicólogo, era un sociólogo, era un abogado, era un erudito, era especialista en el Pentateuco, en los profetas menores, mayores, salmos, crónicas. Y el apóstol Pablo recibió un llamado directo del Señor y él dice: yo soy libre, soy apóstol, he visto al Señor Jesús y gracias a mi trabajo ahora ustedes son de Cristo. Qué interesante. Jesús está dando las últimas instrucciones a ese puñado pequeño de apóstoles, pero ya van 500 que han visto a Cristo resucitado. Hermanos, dice Pablo, en boca de 2 o 3 testigos conste toda declaración. Pero observamos que no son 2 o 3, que ya son 500. Y el doctor Lucas expresa que él estuvo 40 días más sobre la tierra después de su ascensión y su descenso. Jesús se quedó preparando a los discípulos, preparando al mundo, porque el evento que venía era grande. Él se iba, pero no dejaría solo a sus apóstoles ni a sus discípulos, no te dejaría solo a ti, no te dejaría solo a ti ni a mí. Y cuando Jesús había terminado su misión, reunió a los discípulos en sábado. Y en sábado una nube tomó a Jesús y los mensajeros, los ángeles, le dijeron a los apóstoles mientras Jesús ascendía. Leo igual de Hechos capítulo 1. Los ángeles dijeron: varones galileos que estáis mirando al cielo, los 40 días se habían cumplido. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, de la misma forma vendrá. No hay confusión, no hay ningún enredo concerniente a la venida de Cristo Jesús. Lucas y los ángeles como testigos están indicando la forma como vendrá Cristo Jesús. De la misma manera, de la misma forma que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, de la misma forma vendrá. No podrá venir en platillo volador.
no podrá venir secretamente, no podrá venir a secuestrar a nadie, porque Él vendrá con poder y gran gloria, como el relámpago que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y ese sábado, cuando los discípulos estaban celebrando el día de victoria, el Señor Jesús asciende a la presencia del Padre. ¿Y no será que un sábado el Señor Jesús vendrá a buscar a su pueblo, a sus hijos? Él compró, Él ganó el precio de la salvación. Él tiene las llaves de la vida y tiene las llaves de la muerte. Él es el que estuvo muerto, dice Apocalipsis 1:9, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Le arrebató el imperio de la muerte, y esto es al diablo. En 1 Corintios 15:52 en adelante dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, sepulcro, tu aguijón? Porque, hermanos y hermanas, Cristo ganó la victoria sobre la muerte. Desde el primer ser humano hasta el último, Cristo le ganó la salvación. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación. Todo lo ha hecho Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro perdón. Él es nuestra restauración. Él es el garante de que tú y yo podamos vivir con Jesús por toda la eternidad. Mis hermanos y hermanas, el mundo en el que vivimos no entiende el inmenso amor que Dios tuvo que entregar a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso fue. Alguna gente piensa que Jesús resucitó y se terminó todo. No, la Biblia dice en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, 1 Corintios, que Jesús estuvo 40 días más aquí en la tierra con sus discípulos, entrenándolo, instruyéndolo, para luego, 10 días después que Él asciende a los cielos, se celebraba la gran fiesta del Pentecostés, que es un tipo de Cristo. Y el sacerdote en el cielo es ungido, el aceite es derramado, las gotas del aceite representan al Espíritu Santo, desciende y el aposento alto es lleno 10 días después, en cumplimiento al descenso del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús tenía que cumplir y tiene que cumplir lo que prometió. Primero, no los dejaré solo, les enviaré otro consolador. Jesús cumplió. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él lo cumplió. Y el Espíritu Santo es el dedo de Dios que está en nuestro medio para guiarnos y para ayudarnos y para sellarnos para el día de la redención. Mis buenos hermanos y hermanas, amigo, amiga que me escuchas, nos gozamos esta tarde al saber que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador, que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y contemplar a nuestro Salvador, Cristo Jesús, y pedir al Espíritu Santo, a nuestro amigo el Espíritu Santo, que tome nuestras vidas, las transforme y las haga semejante a su carácter. Y cuando eso ocurra, entonces nos sentimos más cerca de ese día glorioso y fausto
cuando Jesús venga e interrumpa en las nubes de los cielos, llame al resto de los redimidos, de los que están descansando y los que están vivos y resucitan con un cuerpo no corrupto, un cuerpo incorrupto, con un cuerpo glorificado, porque tenemos que pasar el primer cielo, el segundo cielo, y llegaremos con Jesús a las puertas, a las riberas del tercer cielo, el paraíso de Dios, donde se está esperando por ti y por mí para darte la gran bienvenida. Algunos vivirán en la Nueva Jerusalén, otros vivirán fuera de la Nueva Jerusalén. No importa, hermanos, pero estaremos en la presencia de Cristo Jesús, del Padre, y le veremos, como dice 1 de Juan 3, 1 al 2, tal cual y como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. ¿Quieres tú decirle al Señor Jesús en esta hora que te quiere alistar, que te quieres preparar, que quieres hacer lo que el Señor pida, porque tú también quieres ser uno de los que han de ir con Él por la eternidad? Tú quieres esperar a Jesús y ese es tu anhelo, ese es el deseo de tu corazón. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, mi amigo, amiga, no desaprovechemos esta gran oportunidad y única oportunidad que es la de vivir con Cristo por toda la eternidad. Todos los que han aceptado, yo les invito a que vengan conmigo a la presencia de Dios y que doblemos nuestras rodillas lo que podemos, cerremos nuestros ojos, o los que no pueden cerrarlo porque van manejando en su automóvil, solamente ponga atención y diga conmigo: Señor, te doy gracias en esta hora por el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús a mi favor. Te doy gracias porque siendo yo pecador, Cristo murió por mí. Y porque sin importar mi condición, mi extracto social, tú me amaste, me amas y me amarás. Gracias por la salvación que le ofreces al mundo. Gracias porque a través de Jesús nosotros recibimos la herencia, somos herederos y coherederos juntamente con Él, por su gracia, por su misericordia y por su amor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por contestarnos. Y gracias porque un día vendrás a buscarnos y sacarnos de este mundo cruel, de este mundo lleno de dolor, de sufrimiento y de muerte, de enfermedades, y nos llevarás a una patria mejor, al lado tuyo por la eternidad. Gracias, Señor, te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.